Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a llevar un tema muy importante en ciencias sociales. Vamos a hablar sobre la religión y la cultura del Tahuantinsuyo. Este tema es muy bonito, muy importante y espero que te guste a ti también como me gusta a mí. Así que vamos a conocer un poco sobre lo que sería la cosmovisión andina, cosmovisión incaica o la cosmovisión del Tahuantinsuyo. Primero hay que decir que la cosmovisión es el producto de diferentes uniones de muchas culturas y religiones y dioses que existieron antes de que vengan los incas, y cuando ellos llegaron instituyeron una mezcla de todas estas religiones en una sola, en la cual lideraba las creencias que ellos tenían. Y vamos a tratar de ver que muchas de ellas vamos a incluir que en la gran mayoría eran formas de ver el mundo desde los quechuas, o sea, los Cusco, y que se van a incorporar algunas cosas más, como por ejemplo el dios Pachacamac, que era un dios Ichma de Lima, se incluía como parte de los dioses de la cosmovisión incaica. El dios Huiracocha, que es el dios creador del todo, él no era el dios principal y este es el dios que aparecía en los Tiahuanaco, que apareció en los Wari, que lo reconocíamos a este dios desde los Chavín y que lo encontramos en diferentes figuras, como el dios de los dos báculos, pero que de repente era un dios muy importante para los incas, pero no era el más importante. Y vamos a empezar por ahí también, conociendo por qué no era el más importante. Recuerden que cuando Pachacútec funda este imperio que comienza a crecer, y él siendo el noveno inca, él vence a su padre, y su padre tenía el nombre del dios Huiracocha, del dios creador de todo. Es ahí donde cambia la forma de pensar sobre quiénes son los dioses más importantes. Y Huiracocha tuvo dos hijos, y sus hijos fueron Inti el Sol y Quilla la Luna. Y es ahí donde Pachacútec toma la decisión de hacer que los dioses más importantes sea el Inti y la Quilla, no desapareciendo a Huiracocha, pero simplemente pasándolo a un segundo plano. Y ese nos va mostrando pues la fuerza de los cambios cuando existe un gobernante y que no desaparece las creencias, sino que las va modificando. Otra de las cosas que hay que considerar es lo que les estoy mostrando en este cuadro. Como ustedes observan, existen tres mundos para ellos. Al igual que para los creyentes cristianos existían tres mundos, que era el mundo de Dios en el cielo, donde todos nos vamos después de morir, o también podemos irnos al infierno, ¿ok? Dependiendo de cómo nos hemos comportado aquí en la tierra, que ese es el tercer mundo. En la cosmovisión incaica también existían tres mundos, pero existían tres mundos de forma distinta. El Anampacha era el mundo de los dioses, es el mundo donde se encuentran todas estas divinidades que bajan a la tierra y nos dan a nosotros, nos brindan todos nuestros alimentos, todo lo que nosotros vamos necesitando, y hasta nos pueden generar algunos desastres cuando ellos están molestos. Y este mundo de nosotros, de donde estamos los vivos, no los dioses, este de los vivos es el Caipacha. Luego nosotros tenemos el Ucupacha, que es el inframundo, el mundo de abajo donde están viviendo todos los muertos. O sea, acá los muertos no se van a un cielo, sino todos los muertos nos vamos al Ucupacha. Ahí es donde estamos. Simplemente convivimos en ese lugar, todos los muertos, y no hay buenos ni malos que tienen que ir ahí. Todos vamos a ese lugar. Ahora, los dioses que nosotros tenemos vamos a conocer un poco más con el paso del tiempo, pero estos son los tres mundos dentro de la cosmovisión incaica que tú debes ir conociendo para tener claro de lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. Acá yo te quería mostrar una placa metálica. Esta placa se ha encontrado dentro de una de las paredes del Coricancha, en el Cusco, y en esta placa tú vayas a encontrar la representación de los dioses, ¿ok?, que existía en ese momento. Y aquí tienes un gráfico hecho a lápiz o a lapicero sobre quiénes son esos dioses. Como tú observas, en este lugar tienes al sol y aquí tienes a la luna, la quilla. Es más, hasta le quisieron dar esas formas como que tiene la luna, como manchas. Entonces aquí tú la debes a tener. En el medio, ¿ok?, vas a tener al dios Huiracocha, que es el padre de ellos, el creador, pero no es el padre principal que vayas a tener. El lucero de la mañana y demás estrellas van a encontrarse en este lugar.
y algunas otras características de otros dioses como las que observamos aquí. Y aquí está el hombre y la mujer conviviendo juntos, ¿no? Bueno, es parte de cómo marcar algunos dioses que para ellos eran importantes, como el rayo, el arco iris, que lo vamos a encontrar en este lugar. Parte de la cosmovisión incaica. Esta es de la época de los incas para que ustedes lo puedan ir teniendo claro, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco. Esta misma cosmovisión nos hacía que nosotros entendamos que hay 4 momentos importantes que hay que ir celebrando dependiendo de los cambios de estaciones. El Inti Raymi, que se daba en el solsticio de invierno, que era cuando el sol estaba en lo más alto y ellos lo podían observar en ese momento, que era más o menos de promedio por el 21 de junio. Ahí se iba a comenzar la fecundidad de la tierra, iba a darse la producción en mayor cantidad de lo que se había plantado anteriormente. Por eso es que esta fiesta es muy importante y es la fiesta del sol. Luego, en lo que sería el equinoccio de primavera, cuando ya tenemos un alejamiento del sol, teníamos el culto a la fertilidad de la tierra a través del Kuyaraimi, ¿ok? Porque la tierra pues había sido bendecida y tenía producción en gran cantidad gracias a esta primavera, ¿ok? Luego teníamos la fiesta real o el Kapak Raimi, que se daba en el solsticio de verano, y este era dedicado a lo que sería la germinación, cuando ya tenemos cuando comienzan a nacer algunas plantas nuevas después de haberlas cultivado pues en septiembre. Y en diciembre empezaba la germinación, y después teníamos el Pauca Raimi, que en el equinoccio de otoño, más o menos por el 21 de marzo, que es una fiesta a la Pachamama, a la Madre Tierra, en época de florecimiento, en el cual también había una producción. Cada momento de la cosmovisión incaica era interesante porque se festejaban a tus dioses, como era la Pachamama, la Kia, al Inti, que es el sol, todos los que juntados ellos hacían pues que nosotros podamos alimentarnos, ¿ok? Abril era una época importante ya que se llevaba a cabo la cosecha. También tenemos que saber que en julio se repartían las tierras, era el momento en el cual, por ejemplo, había alguna persona que haya madurado, crecido y ya haya estado conviviendo con alguien, recibía sus nuevas tierras, sus topos, que era lo que se le iba entregando. En agosto se sembraba para la siguiente temporada, en septiembre se hacían unas fiestas en honor de la luna, en octubre habían rituales propiciatorios para que vengan las lluvias, y en noviembre, bueno, pues era un momento especial para los muertos, pero recuerda que en diciembre empezaban las lluvias en gran cantidad como nosotros conocemos, y entonces con eso, bueno, pues tenías una gran cantidad de agua. ¿Quiénes eran los dioses incaicos? Para los incas, el principal dios, como te había dicho hace un momento, era el dios Inti, el dios sol, hijo de Huiracocha, ¿ok? O Viracocha. Inti o Punchao también, él era el que le daba la energía, fuerza, vitalidad a todo el imperio, a la tierra, le daba vida a todos, y de él nosotros teníamos toda esa energía. Este era el dios Huiracocha, su padre, que era el creador de todo, ¿ok? Es como que este sea la segunda generación de dioses y ellos eran los que dirigían la tierra, mientras que él estaba en un universo alterno como creador del universo. Luego teníamos a la Quilla, que aparecía en la noche, que es la luna, ¿ok? Luego tenemos a la Pachamama, que es la diosa de la tierra, que representa la producción de alimentos. Tenemos al Chuquilla, el dios que dominaba pues la lluvia, los granizos y los relámpagos en gran cantidad. Teníamos para nosotros los limeños aquí al dios Pachacamac, que era el dios de los temblores, era el que compartía con Huiracocha la idea de haber creado el mundo. Entonces algunas historias cuentan que eran hermanos, otras historias cuentan que no existía un Huiracocha, sino que existía Pachacamac. Es que depende de la zona y del lugar para entender estas historias. Pero convivían porque los incas eran los que conquistaron esta zona de Lima. Y bueno, estas eran las divinidades incaicas que existieron en su momento y que se adoraban en gran cantidad.
Luego teníamos otros dioses locales, como por ejemplo las mismas huacas, que son lugares sagrados donde se conservaban a los muertos. Tenías las pacarinas, que era el lugar de donde provenía alguien. Entonces yo decía, sí, yo provengo de tal lugar, de tal sitio, y para mí ese sitio es sagrado, obviamente. Tenías apachetas, que son sitios sagrados al borde de los caminos, que eran ahí que se colocaban pequeños montes de piedra, que, bueno, te auguraban un buen viaje. Hasta el día de hoy hay gente que todavía tiene esas costumbres de colocarlo para augurarte a ti un buen viaje. Los Gilcas son los espíritus de los cerros, que nosotros los conocemos más como Apus. El Apu, por ejemplo, Pariacaca, cerca de Lima, es un Apu muy importante y muy alto, con más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos a lo que serían las sillas o ídolos pequeños que demostraban lo que sería fecundidad a través de lo que sería representar animales o vegetales. Los machayes eran cuevas en las cuales se depositaban a los muertos, y los malquis eran esos muertos que estaban momificados. Es más, muchas veces cuando iban a las guerras llevaban a sus malquis para que los ayuden en la guerra o en la batalla, justamente para conseguir este triunfo. Y eso hacían mucho los chancas, y que eso se apoderaron como idea también los incas. Nosotros teníamos sacerdotes. El sumo sacerdote más importante era el Villac Humu, ¿ok? Obviamente era familiar del Inca. Tenías un consejo de 9 sacerdotes que eran encargados del culto y que se esparcían y trabajaban dentro de todos los espacios territoriales que nosotros teníamos, ¿no? A ver, perdón, tenemos que ver que existieron también sacrificios humanos, por eso conocemos el de la Dama de Ampato, la momia Juanita. Tenemos también sacrificios en Argentina que se han encontrado, donde les daban algún tóxico para que mueran y se queden en ese lugar y estén congelados, y así es como los hemos encontrado de esa forma momificados, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la arquitectura inca. Tenemos una de las 7 nuevas maravillas del mundo, como es Machu Picchu. La arquitectura incaica fue increíble. Fue de repente lo más maravilloso y que hasta el día de hoy nosotros podemos observar. Cualquier persona se siente maravillado con observar no solo Machu Picchu, sino Choquequirao, Sacsayhuamán y diferentes tipos de construcciones como Tipón que han hecho los incas. Esta fotografía es de Sacsayhuamán y vemos cómo las piedras gigantes, en las cuales esta piedra, por ejemplo, tiene 3 veces el tamaño de una persona, han sido ubicadas para darle una especie de fortaleza, y eran sumamente grandes. Obviamente eran retiradas del mismo lugar, trabajadas ahí, apiladas a la perfección para la construcción de este local. Pero perfecciones vamos a encontrar, por ejemplo, en la piedra de los 12 ángulos que observamos aquí, dentro de lo que sería el Palacio de Pachacútec, a media cuadra de la Plaza de Armas de Cusco. Y tenemos, por ejemplo, en el Coricancha, donde ya las piedras estuvieron perfectamente alineadas, casi planas, y que no tenían acceso absolutamente a ninguna filtración ni de aire ni de espacio, y estos eran lugares donde se adoraban a la diosa de la luna, por ejemplo, este espacio que acá, y había otro para el dios del sol, Inti. Este es el Coricancha, y ustedes ven la parte de acá abajo. Esta parte de abajo todavía es hecha de piedra, y todo lo demás construyeron los españoles cuando llegaron. Esta es una pared donde se encuentra acá la piedra de los 12 ángulos. Justamente terminando de ella tenemos la Plaza de Armas del Cusco. Las formas arquitectónicas que tenían los incas para construir las cosas eran lo que llamaban, por ejemplo, las canchas, espacios cuadrangulares. Tenían las callancas o recintos muy largos, ¿sí? Siempre los techos eran de paja. Y las formas arquitectónicas como el Ushnu, que eran como pirámides truncas, y los tambos, construcciones más pequeñas para poder tener a personas en ese lugar descansando después del viaje, como son los chasquis, ¿no? La cultura inca también tenía lo que era el trabajo de la metalurgia, lo que sería la cerámica. Utilizaron, por ejemplo, lo que serían los queros para ámbito ceremonial con la cerámica, y el aríbalo, policromática, con grandes figuras y de un gran diseño. Y también utilizaron diferentes tipos de textiles muy importantes y muy trabajados, y para hacer de repente camisetas, y hasta el día de hoy tenemos este tipo de trabajo artístico.
Solamente yo te voy a dejar que pares acá, hagas una pausa y realices este trabajo que tenemos aquí como si tú fueras un arqueólogo y como hubiese sido tu experiencia como cronista. Redacta 10 líneas sobre la importancia de lograr el desarrollo cultural para tu país.